Muy buenas tardes, estimados alumnos de la carrera de enfermería. El tema de hoy día es el sentido del olfato. ¿Qué es el sentido del olfato? ¿De qué elementos anatómicos está formado? ¿Y cuáles son las características principales que nosotros debemos conocer? Empezaremos diciendo que el sentido del olfato se encuentra ubicado en la nariz. ¿Qué es la nariz? Esta estructura que estamos viendo. ¿Qué es característica de cada sujeto y en cada individuo? La nariz se encuentra en la parte anterior de la cara, parte media. Está, podemos decir, como un tejadillo que cae y que cubre la parte media y que tiene características propias muy distribuidas dentro de su estructura. Esta nariz puede ser recta como estamos viendo en este caso. En otros puede ser, como decimos, la nariz aguileña. En otras puede ser la nariz plana o canaleta. Es característica de cada persona. Dentro de nosotros vamos a ver esta porción que se llaman las fosas nasales o narinas. Entonces vamos a ver de qué tiene una forma triangular. Vamos a ver una cara externa derecha, una cara externa izquierda y una cara posterior que está representada por la estructura de la piel que nos recubre toda esta porción. ¿Cuál es la mención interesante de esto? Nosotros, gracias al olfato, hablaremos algo de fisiología, podemos sentir los olores y poder apetecer los alimentos, los cuales llegan gracias a un sistema nervioso bastante interesante, sofisticado. Entonces vemos de que el sentido del olfato a nosotros nos sirve para poder distinguir de lo bueno y lo malo, lo apetitoso y lo no apetitoso, cosa que es un gran problema fisiológico en algunas personas que carecen de este sentido por alguna falla dentro de su estructura muscular o dentro de una falla del sistema nervioso en la disposición de las células olfatorias, pues hace que se pueda perder. Esto se llama anosmia, cuando se pierde totalmente. Cuando está relativamente disminuido, hipospia. Entonces, vuelvo a decir, este es el sentido del olfato que a nosotros nos permite sentir, apreciar, sentir los olores, ¿no? Y distinguirlos más o menos unas 300 variedades de olores. Y esa disposición está aquí dentro. Entonces empezamos diciendo que esta es la nariz, ¿no? Y la nariz tiene un esqueleto, tiene una cubierta muscular, tanto exterior como interior, ¿no? Entonces el esqueleto de la nariz está formado por un hueso propio de los que se encuentra en esta porción. Está por una rama ascendente del maxilar superior que está en esta porción. Y luego tiene un borde anterior de la apófisis palatina, que vamos a ver enseguida qué es la apófisis palatina, que está en esta porción más o menos así, dividiendo las fosas nasales de la que va formando el paladar duro y el paladar blando en la parte posterior. Tiene músculos, ¿no? Estos músculos son el músculo piramidal que se encuentra en esta porción. Tiene el músculo mirtiforme, ¿no? Luego tenemos los dilatadores de las fosas nasales, como el elevador del labio superior. Gracias a esto nosotros podemos hacer esa maniobra de suspender hacia arriba la nariz cuando queremos respirar profundamente y que ayuda de esta manera a estos músculos permanecer con las fosas siempre abiertas, ¿no? Y tenemos el triangular de la nariz que se encuentra como es un triangular, pasando totalmente en forma triangular la cara externa derecha, la cara externa izquierda de la nariz. Entonces estos músculos permiten de que la nariz permanezca estable. Pero ya en la parte profunda, la nariz está formada por tabiques o cartílagos, perdón, que forman tabiques, ¿no? Tenemos entonces el cartílago del tabique, cartílagos laterales, cartílagos del ala de la nariz y cartílagos accesorios que permiten delimitar esta estructura de la forma piriforme que les he planteado a un principio. Adentrándonos ya a la parte profunda de lo que ya son las fosas nasales. Hemos revisado toda esta parte, el hueso propio, la lámina propia de la nariz, ¿no? Los cartílagos accesorios,
¿no? Que están delimitando, habíamos dicho, la estructura de la nariz. Ahí están las fosas nasales de la parte anterior, ¿no? Aquí está el hueso palatino, que forma el paladar duro. Y aquí estamos viendo la parte posterior que forma el paladar blando. Y la parte posterior de este hueso palatino, más el cartílago que tiene allá, que forma el paladar blando, nos está formando blando. ¿Qué vamos a ver nosotros en esta planta? La estructura interna de la cavidad nasal. Y lo que nos llama la atención es la presencia de unos elementos anatómicos llamados cornetes. El cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior, ¿no? Y aquí estamos viendo una lámina, que es la lámina cribiformis, que presenta unos orificios cribiformes por donde vamos a ver la importancia que tiene. Y aquí está el hueso esfenoidal, donde tenemos el seno esfenoidal, y aquí estamos viendo la silla turca, donde está la glándula, la hipófisis. Y aquí tenemos el seno frontal, que está ubicado en el hueso frontal. No se olvide, dentro de la cavidad nasal hay este elemento tan importante. El cornete superior, repito, el cornete medio, el cornete inferior. Aquí dentro hay una mucosa muy importante que recibe el nombre de mucosa pituitaria. Esta mucosa pituitaria es el que va a dar origen posteriormente, vamos a ver, a la estructura de la formación de ciertas células especializadas que van a ser las que puedan permitirnos sentir los diferentes olores. Volviendo, ¿para qué nos sirve a nosotros esta disposición de estos tres cornetes? Cuando nosotros respiramos y no nos damos cuenta porque la inspiración es pasiva, la expiración es algo forzada, pero tampoco lo sentimos cuando realizamos este proceso. ¿Cuándo lo sentimos nosotros? Cuando tenemos alguna infección a nivel de los tractos respiratorios superiores. Por la nariz todos sabemos, respiramos. Pero al respirar, ¿qué sucede? Estamos introduciendo aire. Entonces el aire entra por la nariz, sube por acá, sigue este trayecto y viene a la laringe. Desemboca en esta porción para ir a la tráquea, posteriormente a los bronquios y de allí a los dos pulmones. Pero en este espacio que estamos viendo acá, ¿qué vamos a percibir nosotros? Habíamos dicho de que aquí hay una mucosa que está dado por la mucosa pituitaria, que va a ser la que va a generar, dando origen a los nervios olfatorios. Y en esta porción hay una mucosa donde se encuentran las cápsulas de Bowman. Muy importante la presencia de estas cápsulas de Bowman. ¿Qué vamos a observar acá? Vamos a observar de que el aire al ingresar por acá, había dicho, sigue este curso, pero gracias a la presencia de los cornetes superior, medio, inferior, el aire toma dos direcciones. Los que chocan aquí, bueno, van a seguir por acá. Y aquí el responsable de esta división del aire en dos columnas es el cornete medio. Al llegar aquí el aire choca, entonces una porción se va por la parte inferior y la otra porción de ese chorro respiratorio se va por la parte superior, arrastrando, ¿qué cosa? El aire contenido de partículas, sustancias que van a permitir que nuestras células dispuestas en esta porción puedan captar los olores. Entonces, repito, el aire que ingresa en nuestra respiración normal permite que el aire pueda ser desviado gracias al cornete medio en dos porciones, una inferior y otra superior. El cociente del segmento inferior llega, se vacía la laringe y se produce la respiración, la famosa hematosis. En cambio, el aire que es dividido y que va hacia la parte superior es el que va a permitir que al arrastrar las partículas de aquellos olores puedan ser sentidos en esta porción. Entonces el aire que respiramos tiene dos direcciones, una inferior y otra superior. La superior es la que nos interesa ahorita porque permite que nosotros podamos sentir los diferentes olores o fragancias que están llegando a través de esa respiración. Y que aquí existen células odorovectoras que permiten captar, ¿no?, esa sensación de aquellos elementos agradables, desagradables que están llegando gracias a la presencia de las células. Y les decía, en esta porción existen las cápsulas de Bowman. Las cápsulas de Bowman producen una secreción filante, tipo moco, ¿no? Es una carácter que cuando se irritan estos y producen mucha secreción, pues nosotros hacemos una limpieza a través de un esfuerzo y botamos en un pañuelo o un papel higiénico.
¿Qué importancia tiene esta secreción? Esta secreción tiene la importancia de que este aire que estamos inspirando arrastra partículas. Puede haber allí microbios, partículas extrañas. Entonces, ¿qué son? Son atrapadas y retenidas para que puedan ser expulsadas por la nariz en forma de moco. Entonces, ya se darán cuenta de que estas cápsulas producen este moco, que su función principal es decir, retener las partículas extrañas que entran juntamente con la respiración. No nos damos cuenta, ¿no? Estamos en un medio donde hay mucho polvo, donde hay muchas partículas, y como son microscópicas, pues estas entran con facilidad. Gracias a la presencia de estas cápsulas, se permite de que, estas glándulas se permite de que puedan ser retenidas y no salgan, por favor. Otra función importante de esta porción de las fosas nasales es que tiene una gran capacidad de refrigerar el aire que respiramos. Alguna vez sucede de que cuando nos ingresamos a una sala así donde el aire está muy frío, pues salimos estornudando, ¿no? Entonces ese aire frío necesita ser refrigerado, lo que permite de que el aire que estamos inspirando no penetre ese frío, sino tenga que ser aquí refrigerada y tener una temperatura adecuada para que el proceso de la respiración sea bastante satisfactorio. Entonces aquí vemos dos cosas muy importantes. La presencia de los cornetes, repito, superior, medio, inferior. La presencia de las cápsulas de Bowman. Y un tercero que sería la formación de las fibras nerviosas, que vamos a ver enseguida, la disposición anatómica perfecta de las dos corrientes que hemos visto, la superior y la inferior. La inferior es para la respiración normal y la superior es para poder percibir las sustancias agradables que les he mencionado. Entonces, con esta característica vamos a seguir y vamos a ver de que la disposición anatómica es muy importante. Lo que les había mencionado. Entonces ya estamos adentrándonos a la parte que corresponde a una glándula muy importante que es el bulbo olfatorio. ¿Dónde se encuentra este bulbo olfatorio? Aquí tenemos la lámina cribiformes. Es una lámina que el etmoides lo realiza en su lámina horizontal y otra perpendicular donde están los meatos. En esta porción de esta lámina hay una serie de orificios por donde atraviesan estos filetes nerviosos que estamos viendo, ¿no? Miren ustedes cómo atraviesa, llamándose lámina cribosa y origen de los nervios que van a formar el primer par craneal, es decir, el nervio olfatorio. Aquí está la cavidad nasal que hemos visto, aquí hemos quitado los cornetes para poder ver los nervios. Aquí están las células bipolares que terminan aquí en la mucosa pituitaria y que de allí salen estos ramilletes nerviosos para agruparse y formar, perforando el bulbo olfatorio y formar este nervio que está saliendo por aquí, que es el nervio olfatorio, ¿no? Entonces tenemos una disposición muy importante en el cual el papel neurológico y fisiológico que cumple la mucosa pituitaria es ese, de que en esta porción hay células bipolares, ¿no? Que son capaces de captar todos aquellos sensaciones de lo que es la vía gustativa, ¿no? Los agradables y los desagradables, y que se forma de esta manera. Entonces, de esta manera estamos viendo de que el bulbo olfatorio nos está produciendo la formación, el nacimiento, el resurgimiento de lo que es el nervio olfatorio. ¿Dónde va a terminar estas fibras nerviosas? En esto que están viendo ustedes. Esta es la formación de los nervios olfatorios, los dos pares craneales, derecho e izquierdo. Ellos vienen acá, se acuerdan que en la otra lámina les mostré la formación del nervio óptico, donde se forma el quiasmo que queda en esta porción. Ahora estos vienen acá y están llegando a la zona del hipocampo, que está en el lóbulo frontal, ¿no? Y se adentran ellos allá para llegar a las zonas sensibles, tanto de la porción del cerebro, que es la parte que nos permite distinguir, que les había dicho por lo menos unos 300 a 400 olores de diferente naturaleza, que son características de esta estructura. Terminando con esta exposición del sentido del olfato,
Ahora vamos a entrar a hablar lo que es el sentido del gusto. Diferente a lo que hemos hablado en la parte superior, que era la nariz. Ahora pues vamos a tener que hablar de lo que es la boca, ¿no? La boca. Aquí se encuentra el sentido del gusto. ¿Dónde se encuentra este sentido tan importante que nos permite a nosotros poder saborear el dulce, el salado, el agrio y el amargo? Lo vamos a encontrar en un elemento anatómico muy importante que se llama lengua. Ahí está. ¿Dónde se encuentra? En la cavidad oral. Están viendo ustedes acá lo que les he comentado en la lámina anterior. El paladar duro y el paladar blando. Este paladar duro, si ustedes meten el dedo por la boca, van a ver de que lo apretan, es totalmente duro porque está formado por el hueso palatino. Y esta porción es la parte del paladar blando. Esta es la parte que se dirige hacia abajo y se dirige hacia arriba. En el momento en que vamos a deglutir, este paladar blando se dirige hacia la parte superior, cerrando totalmente la parte posterior de las córneas, es decir, el orificio posterior de la vía respiratoria. Entonces, esa función es importante, porque si esto no hubiera, pues imagínense, todo lo que comemos saldría por la nariz, ¿no? Entonces nosotros perderíamos gran parte de lo que se llama el proceso de la digestión facilitada. Entonces estamos viendo de que para nosotros este hueso de aquí está dividiendo las fosas nasales y la cavidad oral propiamente. Estamos viendo aquí lo que ya les he mostrado hace rato, el pulpatorio, con los caracteres de sus células bipolares y el origen de toda la estructura que corresponde al nacimiento del nervio olfatorio. Y en esta parte ya estamos viendo lo que se llama el sentido del gusto, que está protagonizado por la lengua. Esa es la disposición de la lengua. Vean ustedes, ¿no? Muy bien. Entonces, volviendo a visualizar lo que es la lengua, estamos viendo acá de que la lengua tiene una estructura bastante interesante. Es una porción más o menos piramidal, con una porción alargada que termina en punta y una porción posterior bastante gruesa, ¿no? Y estamos viendo de que la lengua tiene un piso, que es este de la boca, tiene una inserción posterior y se encuentra dentro de esta cavidad, ¿no? Que es el paladar duro que hemos visto en la lámina anterior, y aquí está el paladar blando, toda esta porción de aquí, ¿no? Paladar blando, paladar duro. Estamos viendo que en esta mucosa hay una disposición de unos pliegues transversales que tiene su importancia fisiológica, que lo vamos a hablar cuando tengamos que hablar en la parte de aparato digestivo. ¿Qué más estamos observando acá? La disposición de la lengua. En la parte media tiene un surco, ¿no? Un surco bastante interesante que le permite a la lengua dar esta característica. La parte anterior, repito, es libre. La parte posterior está inserto, que vamos a ver enseguida a qué elementos anatómicos. Papilas gustativas. ¿Nosotros con qué saboreamos? Pues gracias a unos elementos dispuestos a nivel de la lengua, distribuidos en toda la lengua. El responsable del sentido del gusto, pues, es la lengua, no hay otro, ¿no? Entonces la lengua lo estamos viendo acá. Para que uno se dé cuenta, estamos viendo acá, todo esto es la lengua, lo que hemos visto hace rato, ¿no? Una porción piriforme, una porción gruesa, que está unida gracias a estos elementos, los elementos glosoepiglóticos. Esto que estamos viendo aquí es el cartílago epiglótico, que forma parte de la laringe. Este sistema, cuando la lengua va a deglutir, se dirige hacia atrás, haciendo que este epiglotis haga una flexión a la parte posterior y de esa manera tape el orificio superior de la laringe, permitiendo que nosotros, los líquidos, los alimentos que nos servimos, puedan deslizarse fácilmente y caer a la faringe. Si este proceso no se realiza gracias a la retracción de la lengua y esa flexión del epiglotis hacia la parte posterior, pues difícilmente vamos a poder hacer la deglución. La deglución es un proceso bastante importante donde intervienen varios
nervios de los pares craneales que regulan esta función y que está, diremos así, inserto a la cara anterior de la epiglotis y la cara posterior de la lengua, como ustedes están viendo, formándonos los pliegues, los epiglóticos medianos y los laterales, ¿no? Formándonos esta característica. Y aquí estamos viendo las amígdalas palatinas, que ustedes los conocen. Pero nuestro motivo de estudio es este sistema que se llama la lengua. Aquí se encuentran distribuidos muchos de los elementos gustativos que reciben el nombre de papilas gustativas. Aquí vamos a ver una especie de una B dentilabial, que recibe el nombre de B lingual. En esta porción se encuentran lo que se llaman las papilas caliciformes, que son en número de 9 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 papilas gustativas. Estas son las caliciformes. Papel fundamental en la apreciación del degustar de las comidas y que gracias a esto nosotros podemos, como dicen, ¿no? Tienen la forma de un cáliz, como si también parecen unos botoncitos dispuestos. Por detrás de él ya no se siente nada, pero por delante sí de él se siente bastante. Y que vamos a ver la disposición de otras papilas gustativas. Aquí tenemos las diferentes papilas gustativas. Esquematizada habíamos visto hace rato la B lingual, donde estaban las papilas caliciformes. Aparte de eso, tenemos otras papilas gustativas, como ser las papilas foliadas, las filiformes, las fungiformes, ¿no? Estas papilas se encuentran distribuidas en toda la porción, tanto lateral como anterior de la lengua. Distribuidas, aparte de eso, tenemos también las circunvaladas, que son otra clase de papilas gustativas más pequeñas, en menor cantidad, pero que también tienen su función en la porción que corresponde a la disposición de las papilas gustativas dentro de la lengua. Entonces, repitamos, las papilas son las caliciformes, de las más importantes son las papilas caliciformes, repito, las más importantes son las caliciformes. Luego tenemos las papilas foliadas, las papilas filiformes, fungiformes, ¿no? Y a esto tenemos que agregar nosotros las papilas hemisféricas, ¿no? Y otras que son las circunvaladas, que son de menor importancia, pero también existen en la lengua, dándonos la característica de la disposición de estos elementos. Las papilas fungiformes más o menos están en una cantidad de entre 150 a 200, ¿no? Se imaginarán ustedes. Entonces, en toda la lengua tenemos 300.000 papilas gustativas que permiten hacer la percepción de los diferentes sabores. Se dice que en la parte anterior están los procesos. En esta porción nosotros con la porción anterior de la lengua vamos a sentir lo que se llama los dulces. Los salados en esta porción, la porción anterolateral, derecha e izquierda, los salados. Y los agrios en la parte casi posterior, ¿no? Por eso cuando uno siente esa sensación de comida y le llega a esta porción, nos da la sensación de que queremos provocar un vómito, ¿no? Un rechazo absoluto, encogiéndonos y haciendo toda clase de gestos. Entonces, estas papilas nos permiten a nosotros, vuelvo a decir, percibir todo lo que corresponde a la parte de los sabores agradables y desagradables, como el olfato a los olores de ese sistema, ¿no? Muy bien, entonces, pero vuelvo a repetir, en la porción anterior de la lengua está el dulce, el salado, el agrio y el amargo en esta porción. Pero vuelvo a repetir, digo, las papilas fundamentales son las caliciformes, las que regulan y permiten. Ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el proceso fisiológico para que aquí pueda sucederse esto? Generalmente son dos los factores. Uno que son los procesos de polarización y despolarización que se produce gracias al sodio. Y el otro gracias al potasio o al cloro y el otro gracias a los hidrogenados. Estos cambios de repolarización y despolarización que se producen aquí en las papilas gustativas nos permiten a nosotros sentir esos efectos de lo que es el salado, el dulce, el ácido y el amargo. No se olviden. Centrándonos a ver la función principal del esqueleto de la lengua, lo hemos visto por la parte externa, pero la lengua tiene dos componentes principales. Uno, la parte que forma el esqueleto de la lengua y el otro que forma la parte
muscular de la lengua. ¿Cómo está formado el esqueleto de la lengua? El esqueleto de la lengua está formado por este hueso que ustedes están viendo, que es el hueso hyoides, que se encuentra en la parte media posterior por encima de la cavidad oral. Este es el hueso que se articula, no se articula con ningún hueso, pero sí está sujeto en su lugar, aquí en la porción de la parte posterior de la cavidad oral, gracias a una disposición muscular, que son los músculos infrayoideos y suprayoideos. Entonces tenemos nosotros acá, repite, el hueso hyoides, con su asta mayor, su asta menor y su cuerpo. La característica de este hueso es que va a dar origen al nacimiento de dos membranas muy importantes. Esto que estamos viendo, que es la membrana hioglosa, que se inserta en la parte superior, ¿no?, del reborde del cuerpo del hueso hyoides. Luego tenemos la membrana del septum lingual. Entonces el septum lingual se inserta en esta porción borde superior de la membrana hioglosa y se dirige hacia adelante así como una espátula más o menos. Miren ustedes, el septum lingual. Entonces, estos tres elementos forman el esqueleto de la lengua. ¿Cómo está formado el esqueleto de la lengua? Repito, por el hueso hyoides, por la membrana hioglosa, por el septum lingual. A esto se complementa para que nosotros podamos decir ya la parte muscular de la lengua. Estos músculos que vamos a citar enseguida se insertan en el hueso hyoides, se insertan en la cara posterior de las apófisis geni, se insertan en la apófisis estiloides, en el paladar, en la porción que concierne a la faringe, a la porción que corresponde a los pilares posteriores de las amígdalas, ¿no? Y uno transverso que es propio de la lengua. Entonces, estos músculos que vamos a citar son el músculo geniogloso, el músculo estilogloso, el músculo hiogloso. Estos son músculos que se insertan tanto en la apófisis geniposterior, en la apófisis estiloides y en el hueso hyoides. Geniogloso, estilogloso y hiogloso. Tres músculos. Luego tenemos otros músculos que son el palatogloso, el faringogloso, amigdalogloso, luego el lingual superior y el lingual inferior, haciendo un total de 17 músculos. Estos músculos se ubican en todo el componente de la lengua, ¿no? Tienen su lugar de inserción, característica propia y cubre todo. ¿Por qué decimos que son 17 músculos? Porque el lingual superior es el único impar. Después toditos son pares. El geniogloso son dos musculitos, el estigloso igual, el hiogloso igual, el palatogloso igual, el faringogloso igual, el amigdalogloso igual. El impar es el lingual superior. Luego tenemos el lingual inferior. Y un músculo intrínseco que no se inserta en ninguna de estas porciones. Es el músculo intrínseco que corresponde al músculo transverso. Entonces, haciendo de esto lo que decimos los 17 músculos de la lengua. Entonces, vean lo interesante que es, ¿no? El esqueleto de la lengua está formado entonces, repito otra vez, hyoides, membrana higlosa, lingual, y alrededor de ellos se van insertando los músculos que hemos mencionado hace segundos. Entonces, aquí estamos viendo la disposición de los músculos. Miren ustedes cómo se está insertando, va en esa membrana que les he mencionado, se insertan y de ahí salen ellos y dan la estructura propia de lo que es la lengua. Exclusivamente movible. Gracias a la presencia de estos núcleos de la lengua, pues puede salir hacia afuera y lleva la lengua hacia atrás, como les he explicado. Aquí está la epiglotis, miren ustedes. Entonces, tú empuja la lengua, tapa el estrecho superior de la faringe, o de la laringe, perdón, y se cierra. Entonces, el alimento cae a la faringe. Entonces, esta lengua puede hacer curvaturas anteriores, posteriores, llevarse hacia arriba, hacia abajo, gracias a la presencia de los 17 músculos que les he mencionado, ¿no? Interesante. Para terminar, esta es la vía nerviosa en el cual, al igual que las retinas, se acuerdan de los conos y bastones,
¿Se acuerdan de la vía auditiva donde hemos visto que la rampa timpánica, el sistema coclear, el órgano de corte nacían en los órganos semicirculares del ventrículo y del sáculo? Pues aquí estamos viendo que de las papilas gustativas están saliendo estos ramos nerviosos, ¿no? Se están agrupando, recogiendo toda la inervación de las papilas gustativas y se van por la vía del nervio glosofaringio a más la unión de la cuerda del tímpano, el nervio lingual, que es del quinto par craneal, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, para que ustedes no se confundan, voy a repetirles. La lengua está sumamente inervada por 3 pares craneales. Uno, rama del trigémino, el nervio lingual. El nervio glosofaringio y el nervio neumogástrico. Y aparte de eso, la parte muscular está dada por el nervio, por el 12º par craneal, que es el nervio hipoglóso. Entonces estamos viendo de que los filetes que nacen a nivel de las papilas gustativas tienen un trayecto diferente. Y las que van a formar la parte de las reacciones ácidas, salados, tienen otra fuente, ¿no? Entonces son a través del trigémino, repito, glosofaringio y el nervio neumogástrico. Aquí ya se produce la secreción, las características principales que ya vamos a ir seguramente sustentándolo cuando hablemos de la parte del aparato digestivo, propiamente de la cavidad bucal, ¿no? Entonces esta lámina nos sirve a nosotros para entender de que la lengua está muy ricamente inervada, tanto las papilas gustativas, las anteriores, las mediales y las posteriores. También la parte muscular, ¿no? Por estos 3 pares craneales, ¿no? El trigémino, repito, el glosofaringio y el neumogástrico. Rica inervación. Estas fibras van y terminan en la protuberancia y terminan en el bulbo. Entonces se imaginarán que su riqueza pues de la lengua es bastante agradable, bastante movible, bastante sensitiva y bastante captadora de todos aquellos gustitos que a veces nos damos, ¿no? Al sentir. Entonces la lengua pues es un órgano importante para que nosotros podamos decir que aquí radica exclusivamente el sentido de gusto. Muy bien, estimados alumnos, con eso entonces espero que estas clases les haya servido. Revisen, repasen, agarren su libro, pueden profundizar más. Y nosotros de esta manera, yo como docente de la Academia Premier, les quiero agradecido por haberme prestado su atención y espero que les sirva estas clases. Cualquier pregunta me la hacen, por favor. Muchas gracias. Hasta luego.